en la epístola a los Gálatas, en su capítulo número 2. Gálatas, capítulo número 2. Dice así entonces la palabra del Señor, epístola a los Gálatas, en su capítulo número 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo número 5. Dice así la palabra del Señor. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hermanos, tomen asiento. Tomen asiento. Como ustedes ya vieron quizás en la publicación, el sermón del día de hoy se llama Salvación y Libertad. Antes de pasar la predicación, recordamos nuestras actividades. El día miércoles, particularmente, al ser el año nuevo, estará suspendido el culto de oración, pero en términos normales, los días miércoles tenemos culto de oración a las 8 de la noche. Este día viernes sí tenemos estudio bíblico, estamos estudiando el libro de los Salmos. Y obviamente los días domingo, guardando el día del Señor desde las 11 de la mañana y terminando a las 7 de la tarde, ¿no?, con el culto evangelístico. Dicho eso, vamos al sermón del día de hoy. Como ya nos dimos cuenta, de manera muy clara, comenzamos a vernos el capítulo número 2 de la epístola a los Gálatas. El apóstol Pablo está diciendo, ¿no?, está narrando algo que está dentro de un contexto, ¿no?, dentro de un argumento mayor, el cual podríamos nosotros recordarlo, que está en el capítulo número 1, donde él básicamente está haciendo una defensa del Evangelio. Es así como lo que vimos la semana pasada, en los últimos textos del capítulo número 1, yo creo que usted se podría acordar de que el apóstol Pablo estaba defendiendo, ¿no?, lo sobrenatural del mensaje del Evangelio, y es así como él mismo se pone como testimonio de cómo alguien tan malo, podríamos decir, un perseguidor de la iglesia, se transformó entonces en un predicador del Evangelio, y esto mostraba el carácter o el poder sobrenatural del Evangelio. Ese es el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo. Ahora, ya introduciéndose al capítulo 2, y que nosotros podemos recordar que el apóstol Pablo no escribió capítulos, sino que la línea argumentativa no es la misma. Él empieza o continúa diciendo y empieza a hacer referencia a un viaje, ¿no?, que tiene a Jerusalén. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que si bien está hablando del Evangelio como tal en los versículos anteriores, del poder del Evangelio, ahora nos va a aclarar algo importantísimo que tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la libertad que el Evangelio nos da. Es así, ¿no? Con esta idea ya nos introducimos al texto para ver lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y el versículo 1 entonces nos dice lo siguiente. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. El apóstol, ¿no?, se introduce a darnos una fecha, y esto quizás podría ser como irrelevante, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo tendría que decir que hace 14 años, o pasado 14 años después, fue a Jerusalén? Que no tendría ningún sentido si es que nosotros no hacemos el trabajo de decir, bueno, ¿qué pasó ahí? Y ciertamente nos vamos a dar cuenta de que lo que el apóstol Pablo está haciendo, o donde se está introduciendo, el hecho de que él haya hecho referencia a esto, tiene relación justamente con lo que él va a seguir diciendo después. Ahora bien, tratemos de ver qué sucedió. Recordamos que el apóstol Pablo en el capítulo 1 había dicho que él se convirtió, ¿no? Él fue llamado y 3 años después fue a Jerusalén.
Si nosotros pensamos que el apóstol Pablo, más o menos, se convirtió poco después de Jesucristo, ¿no? De la ascensión, ¿no? De Jesucristo. Ojo, una advertencia, ¿no? Ascensión no es lo mismo que asunción. Si alguien quiere saber la diferencia después, la vamos a explicar. Pero después de que asciende Cristo, al poco tiempo se convierte el apóstol Pablo. Podríamos pensar que fue, sabemos que el calendario está un poco mal, pero vamos a estimar que fue dentro del año 33, 34 por ahí, ¿no? ¿Qué sucede después? El apóstol Pablo va 3 años después a Jerusalén. Podemos entonces nosotros establecer que eso aproximadamente debe haber sido entre el año 36, ¿no? 37, ¿por qué no? Y él dice que después entonces de 14 años, él vuelve a Jerusalén. Eso nos sitúa a nosotros en Jerusalén más o menos en el año 50. Y algo sucede importantísimo en el año 50 en Jerusalén. En el año 50 en Jerusalén se va a desarrollar lo que es el primer concilio de, podríamos decir, cristiano. El primer concilio de la iglesia cristiana, el cual nosotros podemos verlo, que está derechamente narrado en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿cierto? En el capítulo 15 del libro de los Hechos se relata entonces lo que sucede en el concilio de Jerusalén del año 50, ¿ya? Ahora, ¿por qué estamos explicando esto? Porque particularmente en el concilio de Jerusalén del año 50 se va a hablar un tema en particular muy importante y que es tremendamente importante sobre todo para nosotros los gentiles, ¿no? Que tiene que ver con el qué sucede con los gentiles que se convierten a la fe en Cristo. Si nosotros recordamos un poquito de esto, vamos en Hechos 15, nos vamos a recordar, ¿no? De que había un contexto ahí. Muchos gentiles habían creído en Cristo, ¿cierto? Y la fe hasta ese momento era solamente para judíos. Entonces surgió un movimiento, ¿no? En la iglesia temprana que era el movimiento de los judaizantes. Estos hombres entonces lo que hacían era dirigirse a los gentiles que habían creído en Cristo y les decían, sí, perfecto, tú puedes creer en el Cristo, en el Mesías judío, pero adicionalmente entonces tienes que adoptar, ¿no? Elementos de la ley mosaica. Por ejemplo, tienes que circuncidarte, tienes que guardar los días, tienes que comer o adoptar una dieta kosher, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hacía, si nosotros pensamos, era ir a los gentiles, los cuales habían obtenido la libertad en Cristo Jesús, y estos hombres entonces eran esclavizados por medio de obras. Esto fue un problema que obviamente llegó a resolverse en el Concilio de Jerusalén en el año 50, y ya nosotros sabemos que finalmente lo que sucede o lo que se dictamina cuando se levanta Santiago, el hermano de Jesucristo, lo que dictamina él es que a los gentiles no se les va a imponer, ¿cierto? No se les va a imponer leyes, de hecho no tendría por qué hacerlo. No se les va a imponer leyes, sino que solamente se les va a pedir que se abstengan de ciertas cosas. Eso quizás lo vamos a ver más adelante y lo vamos a repasar, pero lo importante es entender que lo que está haciendo el apóstol Pablo es situarnos en un contexto y en una discusión con su introducción. Y como nosotros nos vamos a dar cuenta, es justamente lo que el apóstol Pablo va a estar haciendo, es hablar del evangelio, la libertad que le da al creyente, obviamente, y esto, que si bien tiene un contexto, tiene una aplicación para nosotros el día de hoy. Así que, como sigue diciendo el apóstol Pablo, en el versículo 2, dice lo siguiente: pero subí según una revelación y no para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo explica entonces que subió a Jerusalén, ya podemos entender que en el año 50, guiado entonces por esta revelación, ya nosotros podemos entender que todo lo que está sucediendo está orquestado por Dios, obviamente, para poder entonces poner los cimientos de la doctrina cristiana, que es la que nosotros el día de hoy profesamos. De hecho, es sumamente importante lo que sucede en Jerusalén en el año 50 porque forma parte de nuestra doctrina, amados hermanos. Ahora bien, quiero también mencionar la humildad con que el apóstol Pablo está diciendo estas cosas. ¿Por qué? Él narra entonces que cuando fue a Jerusalén, él no quería de alguna manera
eh, fallar o construir castillos en la arena, no quería correr en vano, no quería equivocarse, y en ese sentido lo que él hace es ir directamente a un grupo de personas, los cuales aquí son descritos como aquellos que tenían cierta reputación en el Evangelio, y estos no son más que la cúpula, podríamos decir, evangélica de aquel tiempo, los apóstoles. Así entonces, lo que nos está diciendo el apóstol es que actuó de manera humilde. ¿Por qué? Porque si nosotros pensáramos en alguien que tiene el nivel de revelaciones que tuvo el apóstol Pablo, en alguien que tuvo el nivel de experiencias que tuvo el apóstol Pablo, perfectamente este podría decir, bueno, yo no necesito ni someterme ni dar explicaciones a nadie, ¿no? Yo de hecho tengo tal nivel de comunicación con Dios que yo ni siquiera necesito ir a una iglesia, yo puedo vivir mi fe como yo la quiero. Bueno, esto es algo que nosotros lamentablemente vemos comúnmente, ¿no? Gente que piensa o que cree haber tenido tantas experiencias con Dios, que piensa o se imagina que puede tener su propia relación con Dios. El apóstol Pablo no hace esto. El apóstol Pablo muestra su entendimiento y su humildad, y lo que hace es ir directamente donde los apóstoles, particularmente los que estaban en Jerusalén y donde Santiago, y les cuenta lo que está predicando el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque él va a confirmar que está predicando lo mismo. Esto también se narra en Hechos capítulo 15. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 15 cuando comienza el capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido caminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, aquí está lo que el apóstol Pablo está diciendo, fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. El apóstol Pablo está narrando básicamente lo mismo. Él está diciendo que cuando llega a Jerusalén, en una reunión, ya sabemos, privada, ojo que este no es el concilio, pero es una reunión privada, el apóstol expone entonces lo que él está predicando, lo que él está enseñando, porque lo que quiere él es claramente establecer que él está en la unidad de la fe, en la unidad doctrinal, que está predicando el mismo evangelio. Como hemos dicho, lamentablemente, hermanos, el espíritu del apóstol Pablo no es algo que abunda el día de hoy. Lo vemos cuando vamos a predicar afuera, y vemos lo que dice la gente, ¿no? Incluso muchos que profesan la fe evangélica o que se dicen a sí mismos evangélicos. Muchos dicen, no, es que mira, sabes que yo tengo tal nivel de comunión con Dios que yo la verdad es que no necesito someterme a las autoridades y no tampoco necesito ir a una iglesia. Lo que el apóstol Pablo está mostrando con su ejemplo es que Dios ha establecido un orden. Y quiero de alguna manera cerrar con esto en este sentido. Yo puedo tener todas las revelaciones del universo, puedo ser la persona más ungida del mundo, ¿no? Puedo ser la persona con más conocimiento, pero el señorío de Cristo está siempre por encima. Siempre el señorío de Cristo está por encima de cualquier revelación, de cualquier cosa que el hombre se pudiera imaginar, y en el señorío de Cristo el Señor estableció un orden para la iglesia. El Señor estableció esto, iglesias. El Señor estableció autoridades dentro de las iglesias. El Señor estableció formas de servirle. Mucha gente se imagina, ¿no?, que puede servirle a Dios como ellos quieren. Pero la cosa no es así. No, yo le sirvo al Señor, ¿no? Llevando comida a los pobres. ¿Esa es una forma, es la forma establecida por Dios para servirle? La respuesta es no. Dios estableció el servicio dentro de una iglesia local. Y el apóstol Pablo entonces nos enseña eso con su ejemplo. Ahora bien, volviendo quizás a lo que el apóstol Pablo está defendiendo y en el contexto en el cual está diciendo. Nosotros nos damos cuenta entonces que el tema al cual el apóstol Pablo se está introduciendo es justamente lo que sucede, ¿no?, con los gentiles que abrazan la fe. ¿Y qué pasa con ellos? Nosotros somos gentiles, para nosotros es súper importante, ¿no? Porque nosotros, que sepamos, aquí no hay ningún judío, quizás alguien sea y no lo sepa, pero en general somos gentiles, que abrazamos el evangelio. Entonces, ¿cómo nos relacionamos
con la ley de Moisés. Tenemos que nosotros también entonces someternos a la circuncisión. Este es el tema que básicamente el apóstol Pablo está hablando y cita, ¿no? Entonces el contexto de lo que está sucediendo en el Concilio de Jerusalén, porque ahí se deja claro entonces que la circuncisión no es una cosa que los creyentes tengan que hacer, los creyentes gentiles. Y es así entonces como el apóstol Pablo sigue diciendo que él realmente podríamos decir, confirmó, y de manera, sí, una sorpresa grata, ¿no? Confirmó el hecho de que los gentiles no tienen por qué circuncidarse. Esto es lo que él narra en el versículo 3. Dice lo siguiente: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Fíjense, el apóstol Pablo, cuando fue a Jerusalén, fue en medio de una discusión importante. Cuando nosotros leemos Hechos 1, dice, Bernabé y Pablo tuvieron una discusión no menor, fue un problema grande. Y él fue con Tito. Ya sabemos que Tito no era un gentil, griego como se describe ahí. Cuando él fue entonces al Concilio de Jerusalén, el apóstol Pablo, sus miedos, sus temores, podríamos decir, desaparecen inmediatamente. ¿Por qué? Porque producto, ¿no?, de esta sentencia, particularmente de Santiago, el Tito no fue obligado a circuncidarse. Y ojo que Tito estaba en pleno Jerusalén, ¿cierto? En medio de todos los judíos, pero él era griego y estaba justamente inmerso en esta situación. Y él dice entonces, el apóstol Pablo narra que Tito no fue obligado a circuncidarse, porque esto era la sentencia dada por Santiago. Veamos el fragmento donde Santiago, en Hechos 15, va a, podríamos decir, determinar, ¿no?, lo que realmente se tiene que hacer en la iglesia cristiana. Hechos capítulo 15, en el versículo 13 en adelante, dice, y cuando ellos callaron, entendemos que antes de esto estaba toda la discusión, cuando callaron, Jacobo, el hermano de Jesucristo, Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y no lo volveré a levantar. Y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuando nosotros vemos Hechos 15, hay verdades que quizás no están escritas en tabla, pero que nosotros podemos inferir de manera muy clara. En primer lugar, es el liderazgo de Santiago. Santiago, el hermano de Jesús, nosotros comprendemos por cosas como esta, la autoridad que tenía en la iglesia de Jerusalén. El Santiago, que era un inconverso antes de Jesús, ¿no?, antes de que Jesús muriera y resucitara, ahora era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y si nosotros vemos lo que sucede en Hechos, es justamente que él está haciendo un dictamen, el cual todos abrazaron, incluso ahí estando Pedro. Que Pedro era el líder de los apóstoles, podríamos decir, particularmente aquellos que están enfocados en el pueblo judío. Ahora, vemos entonces que Santiago se levanta y hace este dictamen, que este es doctrina para toda la iglesia cristiana de ahí para adelante, los 2000 años hasta el día de hoy. Lo que dijo Santiago ahí es algo que hasta el día de hoy para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que la doctrina cristiana descansa sobre la doctrina de los apóstoles, la cual está impresa aquí en las Escrituras. Ahora, el punto es que Santiago dice lo siguiente: a los creyentes gentiles no podemos ponerle la ley de Moisés. No podemos pedirle a los creyentes gentiles y a ningún creyente que sigan las costumbres judías. Es más,
De hecho, el apóstol Pablo después va entonces a decir que, hermanos, de los dos pueblos, tanto de gentiles como de los judíos, hay un solo pueblo. Y las mismas reglas, podríamos decir, se dan o se tienen que seguir para ambos pueblos, porque somos uno. En ese sentido, ni siquiera los judíos que hoy día se convierten a Cristo tienen que seguir la ley de Moisés. No es necesario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Evangelio, propiamente tal, cuando las personas creen en el Evangelio, lo que hacen es ganar, podríamos decir, dada por Dios, reciben de regalo la libertad. Y aquí el punto de fondo es justamente la libertad. Lo que el apóstol Pablo ahora está defendiendo es la libertad. Por el apóstol en el Concilio de Jerusalén y aquí habla de una manera muy dura contra aquellos que socavan, ¿no? O que luchan contra la libertad del creyente. Yo sé que este es un tema que se tiene que tocar con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan, ¿no?, que la libertad que da el Señor por medio del Evangelio es una licencia o un pase para ir a pecar deliberadamente. Ese es el corazón perverso del hombre. El corazón perverso del hombre actúa así. Pero si nosotros hablamos de la doctrina tal como es, nosotros tenemos que dejar claro, hermanos, que nosotros, cuando creemos en el Evangelio, hemos sido total y absolutamente libertados. Ahora, hermanos, cuando nosotros abrazamos el Evangelio, somos libres de la ley. Somos libres del pecado. Somos libres de la condenación del pecado. Somos libres de la muerte. Hermanos, somos totalmente libres. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros entonces creemos en el Evangelio, el creyente hoy día entra en una santidad posicional, de la cual nunca más se va a ir, porque ante los ojos del Señor es santo, y aunque peque, no perderá su salvación, y por lo demás no tiene ni está obligado a hacer o cumplir ritos o leyes para ganar su salvación. ¿Por qué? Porque el hombre que abraza la fe en Jesucristo es totalmente libre. Ahora, los judaizantes que decían, mira, tú puedes, ¿cierto?, creer en nuestro Jesucristo, que es judío, puedes alcanzar la salvación por medio de creer, pero ahora tú tienes que sostener esto y confirmarlo, sostener tu salvación, obviamente, cumpliendo la ley de Moisés. Entonces, ahora que tú crees, tienes que obligadamente, entonces, circuncidarte, tienes que guardar luna nueva, luna llena, tienes que guardar los días de reposo, tienes que guardar lo que comes, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, por eso el apóstol Pablo, después más adelante, y ese es el contexto que todo este contexto de Gálatas habla un poco de lo mismo, les va a decir adelante que nadie puede juzgar a los creyentes por guardar estas cosas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está atacando directamente a la ley de Moisés. Y aquí quiero hacer una observación. ¿Por qué nosotros entonces guardamos la ley moral? ¿Por qué los creyentes, nosotros los cristianos, sí debemos guardar, y aquí estamos hablando de deber, ¿no? Debemos guardar la ley de Dios. En general, toda la ley de Dios. ¿Por qué debemos guardarla? ¿Por qué si nosotros debemos guardar los mandamientos del Señor Jesucristo? Si es que efectivamente digamos, las obras no nos dan acceso a la fe ni sostienen nuestra salvación. Pero ¿por qué deberíamos hacerlas? La respuesta es esta. Un árbol bueno no da fruto malo y un árbol malo no da fruto bueno. Cuando el Señor da libertad en el alma, ¿no? Cuando el Señor da libertad a alguien, cuando el Señor salva a alguien, lo hace libre. Y lo hace libre para que esta persona entonces no esté esclavizada por las leyes, no esté esclavizada por el pecado, pero también justamente con esto hay una transformación del corazón. En Ezequiel se narra, ¿no?, que el Señor a su pueblo les va a dar un corazón nuevo. Y fíjense lo que dice ahí. Dice que sacará ese corazón de piedra
pondrá un corazón de carne e imprimirá en ellos sus mandamientos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el creyente entonces abraza la libertad en Cristo, ciertamente es libre, pero tiene el anhelo y tiene el deseo de cumplir la ley de Dios. Y encuentra en la ley de Dios su deleite. Encuentra en la ley de Dios entonces la verdad de que por medio de ella glorifica a Dios. Y se esfuerza entonces en glorificar al Dios que ama. Entonces el cumplimiento de la ley de Dios o de la ley que nosotros abrazamos es algo que, si bien no determina nuestra salvación, sí es totalmente deseable para los creyentes. Porque cuando nosotros vemos la ley, particularmente los 10 mandamientos, hablando de ellos, nosotros vemos el carácter de Dios. Vemos la perfección de Dios. Vemos que en ellos está la bendición de Dios. Por tanto, entonces, cuando nosotros vemos el día de reposo, el día de hoy, nosotros estamos guardando el día de reposo el día de hoy, ¿cierto? Lo hacemos ¿por qué? Porque si hoy día, o qué pasa si hoy día yo no puedo guardar el día de reposo, no sé. ¿Qué pasa si hoy día yo fallé? Porque fallé porque soy hombre, porque soy débil, porque tuve que viajar de urgencia, no sé. ¿Será entonces que estoy poniendo en riesgo mi salvación por ello? No, bajo ningún punto de vista. ¿Pero qué se esperaría de los creyentes? ¿Qué esperaría Dios de los creyentes? Que ellos sí guarden ese día. No porque están amenazados porque van a perder su salvación, sino que son libres para cumplir esa ley de Dios. Han sido libertados, sus corazones han sido transformados. Ahora, lamentablemente, nosotros vivimos hoy día rodeados de la perversión de la doctrina del hombre respecto de la fe. Y el error o el pecado que cometían los judaizantes es algo que hoy día nosotros vemos abundantemente en todos lados. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se materializa esto? Se materializa en personas que profesan la fe y piensan que su relación para con Dios se determina en virtud de sus obras. Piensan que pueden obtener o pueden sostener su salvación por medio de las obras. Y eso, hermanos, es satánico, por decirlo menos. Es verdaderamente viene de inframundo. ¿O acaso no es satánico someter a esclavitud a personas que Dios libertó? Es satánico. Y lo que se enseña de muchas partes, entonces en muchos púlpitos, es decirle, tú sigues siendo esclavo. Tú sigues siendo esclavo de las obras, porque si bien tú crees en el Evangelio, ¿no? Tú necesitas sostener tu salvación por las obras. Y hermanos amados, la Escritura es muy, pero muy clara cuando dice que nadie, absolutamente nadie, se puede salvar por las obras. Y usted, amado hermano, tiene que tener muy claro que usted maravillosamente se va a esforzar en hacer buenas obras. Y eso a Dios le glorifica, siempre y cuando el esfuerzo de hacer buenas obras sea con un correcto entendimiento. No sea para ganar o sostener su salvación, sino que se haga solamente para glorificar al Dios que lo salvó. Son diferentes. Yo debo hacer obras porque soy cristiano, no para mantenerme como cristiano. Yo debo hacer obras porque soy cristiano, por mi naturaleza, no para ganarme el nombre de cristiano. Y aquí hay un orden que ha estado totalmente pervertido. Lamentablemente, nosotros que venimos de contextos particularmente católicos romanos, nos cuesta mucho despegarnos, amados hermanos, de este nivel de religiosidad y legalismo que traemos. Esta forma de vivir la fe en virtud de, si es que yo me porto bien, Dios me está mirando con cara de alegría. Si yo peco, Dios me ha dado vuelta el rostro. Dios no se mueve de esta manera, amados hermanos. Y nuestra salvación no está pendiendo de un hilo toda la vida. Nosotros como creyentes tenemos la certeza de que si creemos en Jesucristo y nos hemos arrepentido, somos salvos. Se nos acusa, ¿no? Y se acusa, no, que son salvos, siempre salvos. Porque eso es una acusación que en algún sentido para un cierto tipo de doctrina calvinista pudiera ser. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos que alguien entonces profesa la fe y se va al mundo a hacer lo que quiera. Nosotros no creemos eso. De hecho, si nosotros vemos que alguien profesa la fe y se va al mundo a hacer lo que quiera,
es que esa persona nunca fue salva. Eso es lo que sí creemos. Porque el verdadero creyente es transformado en su corazón y entonces empieza a obrar para justicia. Eso es lo que sí nosotros creemos. Y que ese hombre que realmente de manera genuina ha creído en Jesucristo, entonces es salvo. Y hermanos, la lucha, ¿no?, con el pecado es algo que no va a cesar. Esta suposición también es totalmente errónea de que el creyente entonces nunca más va a pecar. Y muchos luchan en su corazón, y de hecho lo he escuchado, es que no sé qué hacer porque me gustaría no pecar más. Porque sufro, ciertamente sufrimos con el pecado. Pero sepa usted muy bien, amado hermano, que usted va a seguir luchando con su corazón, con sus miembros, hasta el día de Jesucristo, hasta el día que usted se muera. Usted va a seguir luchando entonces en su corazón con la maldad. Y fíjense que este es un testimonio del mismo apóstol Pablo que a mí particularmente me fascina. ¿Por qué? Porque él expresa de una manera muy clara lo que todos nosotros como creyentes vivimos. Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Vendido al pecado, se dice a sí mismo el apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, concluye, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense lo que el apóstol Pablo está enseñando ahí. El apóstol Pablo está hablando como de dos personas. Un ser interior, un ser espiritual y un ser carnal. Esos dos seres están en todos nosotros. El ser interior, pensemos así, es el que entiende. Es el que tiene que comprender la verdadera libertad cristiana. Es el ser interior el que gobierna nuestros pensamientos. Ojo con esto es importantísimo. Es el ser interior, ¿no?, el espiritual, el que debe comprender y abrazar la fe, el evangelio, y saberse salvo y saberse libre. Ese es el importante. Ese tiene que comprenderlo. Pero ese está unido, ¿cierto?, al ser carnal, al nuestro. Al que continuamente quiere hacer obras malvadas. Porque eso es lo que hace la carne. Por eso él termina diciendo, miserable de mí, que está de alguna manera preso en el cuerpo. ¿Cierto? Pero el que gobierna, podríamos decir, o el que determina nuestra salvación y el entendimiento de nuestra fe es el ser interior. A pesar de que el ser carnal continuamente peque. Espero que se entienda esto. Por tanto, y aquí está el problema, cuando el ser interior realmente no abraza la libertad, sino que ese ser interior tiene el mismo pensamiento que el de la carne, porque no entiende la libertad, entonces está todo perdido. El creyente vive en este limbo, ¿no? Interiormente se sabe salvo y nosotros tenemos que entender la libertad que tenemos del Señor. Tenemos que saber que somos salvos por las obras de Cristo, pero a la vez lidiamos con el ser carnal. Pero hermanos, el pecado que nosotros podamos cometer, si es que espiritualmente estamos vivos, no nos va a condenar nunca. Es imposible. Si el ser interior ha abrazado el evangelio y puede comprender, podríamos decir, esa maldad que hay en el carnal y puede entender que Cristo ha pagado todo y ha abrazado el evangelio y obviamente lucha contra el ser interior, ese, por más que peque, por más que sea conducido por las obras de la carne y caiga, no puede perder su salvación porque espiritualmente está vivo.
Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque yo he escuchado a mucha gente, en esta labor pastoral, de gente que de verdad por el pecado que ha cometido, siendo evidentemente creyentes, por el pecado que ha cometido, siente que ha perdido la salvación básicamente. Y se ve a puertas del infierno. Hermanos, eso no es así. Porque el que piensa así, entonces no ha comprendido la libertad que tiene en el Señor. Y está esclavizado, se está esclavizando. Hermanos, nosotros somos libres en el Señor. Hemos sido verdaderamente libres. El Señor Jesucristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Habla de nuestra libertad como creyentes, hermanos. Y el apóstol Pablo justamente está defendiendo este argumento. Él está diciendo, amados, y le está enseñando a los Gálatas, no pueden someterse ustedes a esclavitud luego de haber sido libres, de haber sido libertados. Y esto, hermanos, es una expansión para la iglesia cristiana del día de hoy. Es ustedes o nosotros no podemos esclavizarnos nuevamente porque nosotros ya somos libres en Cristo Jesús. ¿Es una invitación esta a que usted vaya y haga obras de maldad y que se vaya al mundo? No. Si usted lo hace, si usted piensa así, si usted entendió las cosas así, entonces usted tiene que entender, pensar muy bien si es que usted ha abrazado verdaderamente la fe. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, hermanos, que los creyentes, a pesar de que caigan, siguen conservando su libertad y obviamente su salvación y la comunión con Dios y la bendición de Dios y el ser parte del pueblo de Dios y no deja de poder abrazar las promesas del Señor y cuando muera se va a ir al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, añadido a esto, cuando el hombre entonces piensa o no, de alguna manera, cuando él cree que por medio de sus obras va a alcanzar o sostener su salvación, lo que está haciendo, hermanos, es básicamente está quitándole la gloria a Dios, ¿no? Está quitándole los méritos a Cristo. Está menospreciando, esa es la palabra que estaba buscando, menospreciando el sacrificio de Cristo. Y la palabra menospreciar no significa quitarle valor, hacer algo denostar, empequeñecer, ¿no? El valor de algo, desinflar algo. Cuando alguien entonces añade obras a su salvación, lo que está haciendo es desestimar la obra de Cristo en la cruz. Hermanos amados, eso es inaceptable. De hecho, por eso el apóstol Pablo termina diciendo, estos falsos maestros que enseñan esto, porque son falsos. Aquel que enseña que tengo que añadirle obras a mi salvación es un falso hermano. Que él cuenta ahí, el apóstol Pablo, que ellos se metieron como espías a la iglesia. ¿Para qué? Para de alguna manera conspirar contra la libertad que tenemos en Cristo. Básicamente está diciendo eso el apóstol Pablo. Estos hombres se meten entonces artimañas de Satanás para meterse a la iglesia y engañar a los creyentes. Y eso es lo que los gálatas básicamente estaban sufriendo. Los judaizantes se habían introducido a la iglesia para engañarlos y decirles que ellos tenían que hacer obras. O sea, de la libertad que habían alcanzado en Cristo, ahora estaban siendo esclavizados por medio de la doctrina. Y nosotros, hermanos, no podemos hacer eso bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque eso es socavar la libertad. Nosotros, hermanos, y con esto de alguna manera vamos a concluir, no cerrar esto. Nosotros, tal como el apóstol Pablo, no podemos someternos a ello. Tenemos que luchar contra aquellos que se levantan y lo que hacen es, por un lado, pervertir el evangelio y segundo, ¿no? Lo que hacen es esclavizar a los creyentes. Añadir obras a la salvación es esclavizar a los creyentes. Y los creyentes somos libres. Ahora, ¿se acuerdan lo que sucede en la cruz? Juan capítulo 19. Señor Jesucristo, ya en el tiempo, ¿no?, de su sacrificio, está en la cruz del Calvario.
Y él dice una frase muy, pero muy conocida por todos los cristianos. Consumado es. Él usa la palabra tetelestai, ¿no? Esa es la que quizás todos se acuerdan. Tetelestai viene de la palabra griega teleo. Que teleo básicamente significa, tiene varios significados, pero significa deuda pagada. Significa deuda consumada, de ahí viene el consumado es. Deuda acabada. Deuda extinguida. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Cuando Jesucristo está en la cruz, entonces dice, o lo que está básicamente diciendo es que su sacrificio es suficiente para pagar toda la deuda. No es que Jesucristo pagó una parte y ahora yo tengo que pagar una. Escuché el otro día, hace como un año, hay una de las herejes, para que no la escuchen, Lindsay Font, si es que no me equivoco, que decía que Jesucristo había pagado cerca del 60% y nosotros teníamos que pagar el 40%. Eso es una herejía. Cristo pagó el 100% de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir con eso? Si Cristo pagó el 100% de la salvación, ¿cuánto es lo que usted tiene que pagar? 100 menos 100, hasta donde yo sé, es 0. Por tanto, el hombre no puede añadir obras que podrían completar la obra de Cristo. No. Jesucristo pagó todo en la cruz. Jesús dice entonces que no necesitamos añadir méritos a la cruz. Yo no necesito añadir a la cruz de Cristo ni buena conducta, ni santidad, humana o en cuanto a mis obras. Yo no necesito añadir a mis obras ofrendas. Yo no necesito añadir a la cruz oraciones. Yo no necesito añadir a la cruz congregación. Yo no necesito añadir a la cruz servicio cristiano. No necesito añadir a la cruz predicación. Tampoco necesito añadir a la cruz ser un buen esposo. Tampoco necesito añadir a la cruz estudio de la palabra. No necesito añadir a la cruz ni canciones, ni alabanzas, ni adoración. ¿Se necesitan todas esas cosas para añadir a nuestra salvación? ¿Para añadirle a la cruz se necesitan todas esas cosas? No. ¿Cuántos himnos tiene que cantar para poder añadirle a la cruz? ¿Para ponérselos como adorno a la cruz? ¿Cuántos himnos? 0. 0 himno. 0 acto de piedad. La cruz de Cristo es suficiente. No necesita más. No necesita pensamientos puros, ni caminos piadosos, ni perdón, ni misericordia, ni nada que usted pueda hacer. Absolutamente nada de eso. Ahora la pregunta es, si es que Cristo entonces en la cruz no necesita nada de esas cosas, entonces no las tenemos que hacer. Si alguien pensara entonces que porque Cristo no las necesita, entonces yo no las tengo que hacer, entonces déjeme decirle que usted no entiende nada del Evangelio. Porque a pesar de que Cristo no necesite nada de esas cosas, es necesario que nosotros hagamos todas esas cosas para la gloria de Dios. No para añadir mérito, y esto hay que dejarlo claro, no para añadirle a la cruz. No. La cruz es suficiente. Y el ejemplo está claro justamente en la misma escena. El ladrón de la cruz. ¿Cuántos himnos cantó el ladrón de la cruz después de haber sido salvado? 0. ¿Cuántas veces fue a la iglesia? 0. ¿Cuántas veces perdonó a los demás hermanos y le tuvo paciencia al hermano que no lo saludó? 0. ¿Cuántas veces sufrió el calor predicando? 0. Porque la cruz de Cristo, incluso para él también, es suficiente. Y fue suficiente para él y es suficiente para todos. Cuando Jesucristo dice entonces, consumado es, nosotros debemos entender que no nos podemos pretender ser coautores de la salvación. Nosotros no somos coautores de la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar, sostener nuestra salvación. La obra es total, absoluta y plenaria de Dios. Nos dice entonces también que la redención nuestra descansa total y absolutamente en Cristo Jesús.
Y esto, hermanos, a nosotros todas estas cosas nos deben llevar a entender entonces el por qué entonces uno de los gritos de la Reforma era solo Cristo. Porque nuestra salvación es solamente por Cristo. Cuando el Señor entonces dice cuando dice consumado es, nos dice entonces ya no somos deudores. Usted que está en Cristo no tiene que hacer nada porque usted no le debe nada a Dios. ¿Y por qué no le debemos nada a Dios? Porque la deuda la pagó Cristo. Cuando entonces vemos las palabras de Jesús, consumado es, nosotros debemos entender, hermanos, que somos libres. Usted es totalmente libre. Ahora, la libertad es peligrosa, ¿no? La libertad es peligrosa. Lo voy a graficar con un ejemplo comercial. Yo en mi vida fui vendedor. Y generalmente los vendedores trabajan como una especie, casi como freelance. Es como, ni siquiera vengas al trabajo porque tú te mides por tus resultados. Entonces, generalmente en el rubro de los vendedores, quizá hay alguno por ahí, sabe que no tiene que cumplir horarios como las demás personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene la libertad de salir a su casa a la hora que quiera. El vendedor tiene la libertad de salir afuera a la calle a la hora que quiera. Tiene la libertad de volver a la hora que quiera. Tiene la libertad de hacer básicamente lo que quiera. Eso es lo que hace un vendedor. Al vendedor se le da absoluta libertad. Toma, yo soy la empresa, ahí está, haz tú. ¿Cuál es el problema con eso? Que si el vendedor dice, oh, wow, soy libre, y entonces me voy a ir a la playa, si total me van a pagar el básico. Me voy a ir a la playa, voy a estar para allá, me voy a acostar, me voy a levantar todos los días tarde. Y no trabaja en su libertad, ¿cuánto dura ese vendedor? El mes de prueba. Pero si ese vendedor es sabio y utiliza la libertad para sacarle provecho, para ocupar su tiempo en la calle, para estar realmente vendiendo, ese hombre va a tener éxito. Bueno, en la vida cristiana sucede algo similar. Obviamente esto es un ejemplo. Ahora usted se sabe libre, hermanos. Usted es como ese vendedor, libre. Dios le asegura esa libertad. Y le dice a los creyentes, son libres. ¿Tiene que venir a la congregación? No es necesario para salvarse. Venía a congregarse. Si usted no se viene a congregar, usted es libre, ojo. Usted tiene que estudiar la Biblia, leer, no sé, orar, salir a predicar. No está obligado. Usted puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque son libres. Son libres. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de vendedor es usted? ¿Cómo va a tomar esa libertad? Y ahí se va a determinar entonces. El vendedor que no hace nada es el carnal y muy probablemente el inconverso. Pero el vendedor que ocupa sus tiempos, el que se dedica y el que va a utilizar sus tiempos, es el cristiano piadoso. ¿Qué tipo de entonces de vendedor es usted? Yo espero, hermanos, que tenga puros vendedores de primera línea, pura gente piadosa, que no utilice la libertad como libertinaje, sino que como una fuente de gratitud, alegría, esperanza, y entonces hacer con mayor esfuerzo obras de justicia. Porque ese es el sello de los verdaderos creyentes. No aprovecharse de la libertad de Cristo, sino que utilizarla para bien. Es una gran responsabilidad saberse libre, ¿no? Esperemos que Dios nos dé sabiduría. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, le damos gracias, Señor, por su amor, por su gracia derramada, que implica, Señor, el no tener que hacer nada, sino que recibir, Señor, todo de su mano. Gracias, Señor amado, por esta libertad, la cual rogamos, Señor, que usted nos ayude a entenderla y a vivirla de una manera que usted sea glorificado. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos. En el nombre de su Hijo amado Jesús.
Amén.